Bienvenidos, soy Íñigo Serrano y si andas preocupado con el tema de las copias de seguridad, de la seguridad de tus archivos, este vídeo probablemente te resulte interesante porque os voy a contar cuáles son las diferentes estrategias que hay y cómo yo gestiono las copias de seguridad de mis archivos. Bien, a la hora de hablar de lo que sería copias de seguridad de archivos hay como diferentes niveles, ¿no? El primer nivel es, he borrado un fichero que no quería haber borrado. Es decir, eso es algo que nos puede pasar. Luego hay otro nivel que es decir, ya no es que he borrado un fichero, sino que es que el almacenamiento donde tenía guardada la información, mi disco duro se ha roto y no tengo acceso a él. Y luego otro que normalmente, pues bueno, eso no suele ser, pero que también existe, es decir, ya no es que he borrado un disco, ya no es que he borrado un fichero, ya no es que he borrado o se me ha roto un disco, sino que es que mi casa se ha incendiado y he perdido todo, ¿no? Eso probablemente en esas situaciones igual lo que menos te preocupe sea los discos, pero bueno, hay situaciones en las que hay gente que para eso puede, para ese tipo de situaciones puede serle un problema, ¿no? Sobre todo en empresas. Vamos a empezar por la más fácil, es decir, si lo que quieres es salvaguardar tu información porque es tan valiosa que no quieres perderla aunque tengas un incendio en tu casa o en tu oficina, la única solución que hay es tener la información en dos sitios físicamente separados, ¿no? Entonces hay desde gente que lo que hace es copiarlo a otro, que tienen una conexión de red y lo copian en otro disco duro, en otro ordenador, en otro edificio, hasta gente que suele ser lo más habitual, que las típicas empresas pequeñitas, que hay una persona que está encargada de llevarse a su casa las cintas o los discos duros con las copias de seguridad, ¿no? Porque bueno, si tienes un problema en tu organización, o en tu oficina o en tu empresa, porque o ya no solo que pueda ser que es que has tenido un incendio, que puede parecer como un poco exagerado, simplemente igual que te entran a robar y te roban los ordenadores, y ya no es solo el ordenador que realmente cuesta un dinero, pero que puedes reemplazar, sino que la información, que a veces no es tan fácil de reponer, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma más fácil, ¿no? Pues bueno, necesito dos discos duros y necesito ir llevándomelos o ir rotando las copias a otro sitio, ¿no? A mi casa o a la oficina, entre la oficina y la casa, ¿no? Y luego estamos ya hablando, o podemos hablar de las cosas que son las copias de seguridad más normales, ¿no? Es decir, he borrado un fichero. Bueno, normalmente eso hoy día, pues tanto en Mac como en Windows ya te vienen con programas. En el Mac tiene un nombre que es el Time Machine, en el que bueno, ya tiene una política de backup en el cual pues cada hora te va haciendo una copia de los ficheros que se han modificado. Necesitas lógicamente otro disco duro, que bien puede ser un disco duro de red o puede ser un disco USB enchufado al ordenador, ¿no? Con lo cual ahí en ese aspecto no tienes realmente problemas, porque bueno, si has borrado un disco o si has borrado un fichero, pues bueno, pues lo puedes recuperar de ahí, ¿no? Y realmente también hasta cierto punto puedes tener cubierto el otro caso, es decir, es que se me ha roto el disco duro, porque bueno, como lo tienes copiado con el Time Machine o con la utilidad de Windows en otro disco, pues bueno, podrías recuperar la información, ¿no? Con lo cual parece que no es muy complicado. Pero sí que es cierto, y a mí me ha pasado, que hay ciertos tipos de ficheros que no funcionan muy bien con un Time Machine. Por ejemplo, las máquinas virtuales. Es decir, una máquina virtual al final es que tú por software simulas un ordenador y lo tienes en tu ordenador simulando otro ordenador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que una de las cosas que tienes que simular es el disco duro. Entonces, claro, un disco duro normalmente, pues fácil que te ocupe 8 gigas, 20 gigas. Yo, por ejemplo, normalmente si suelo darle o 8 gigas o 20 gigas, ¿no? Dependiendo de lo que necesite. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que lógicamente ese fichero, que es una máquina virtual, ese fichero que simula ese disco duro de esa máquina virtual, si entra dentro del circuito del Time Machine, son 8 o 20 gigas que se tienen que copiar al otro disco, ¿no? En el disco en el que está el Time Machine. Claro, una máquina virtual, cada vez que la arrancas, como mínimo el sistema operativo va a escribir logs de lo que está haciendo, con lo cual ese fichero ha cambiado.
Entonces te vas a encontrar en una situación en el que si usas las máquinas virtuales, cada 2x3 vas a estar copiando o va a tener que estar copiando esos ficheros para hacer un backup, ¿no? Con lo cual se te llena el disco duro que tienes del Time Machine, y realmente se te ralentiza el ordenador porque está ahí copiando 20 gigas, 8 gigas, que tarda un buen rato. Y luego otro de los casos, que es el que a mí normalmente más me ha pasado, es con los vídeos. Lógicamente un vídeo, y más si estamos hablando de vídeos en 4K, pesan bastante. Entonces a mí, por ejemplo, me pasa que yo suelo grabar este tipo de vídeos en los que salgo yo, los suelo grabar los fines de semana, y los suelo grabar en un sitio en el que no tengo el ordenador en el que lo voy a editar, con lo cual cuando llego a casa meto la tarjeta de la cámara, y ya me pasó una vez pues que tenía 40 gigas en vídeos, ¿no? Claro, el pobre ordenador, pues lo metes en el Final Cut, y empieza ahí a renderizar, empieza a hacer sus cosas, y de repente te entra el Time Machine y está intentando hacer una copia de seguridad cuando el pobre ordenador, el pobre disco duro está saturado de trabajo, ¿no? Entonces realmente acabas ocupando un montón de espacio en el Time Machine para algo que realmente pues no es muy adecuado, ¿no? Que realmente lo mejor es gestionarlo de otra forma. Entonces ahí hay diferentes formas para estos casos un poco especiales, ¿no? Es decir, yo originalmente lo que hacía era utilizaba una caja, una NAS de QNAP, la compré hace ya bastante tiempo, 7-8 años, y realmente pues bueno, ahí iba copiando los ficheros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que realmente cuando tienes que mover ficheros que son de gigas como los vídeos, pues realmente una conexión de red pues no es lo más eficiente, ¿no? Entonces me he pasado a una caja que es un RAID por hardware, que tenéis, os hice un vídeo con el unboxing y contando un poquitín cómo funcionaba. Para mí la cuestión es muy sencilla, es decir, bueno, yo tengo mi ordenador con mi disco duro, que ahí tengo la información un poco más de diario, tengo el Samsung T3, que es un disco SSD para las cosas, sobre todo los vídeos con los que estoy trabajando porque necesito la máxima velocidad, y luego para almacenamiento, por decirlo así, más secundario, para un poco más de archivo, lo que tengo es este TerraMaster. Al final no deja de ser una caja USB, lo que pasa es que en vez de ser la típica caja de un disco duro externo que tiene un disco, o algunos que hay que son más habituales, que lo que tienen son dos discos en espejo, que es el RAID 1, es el nivel 1 de RAID, que básicamente lo que hace es, yo tengo dos discos duros o más, y lo que escribo en un disco lo escribo en el otro, con lo cual si un disco me falla, tengo el otro de respaldo. El problema para mí es que esa forma de funcionar me supone el tener que pagar el doble de disco duro del que realmente necesito, porque si quiero tener 8 teras, que es lo que yo tengo ahora mismo disponible de datos, necesitaría pagar no 8 sino 16, ¿no? Tengo la máxima seguridad, pero realmente el coste es muy alto. Entonces, dentro de los niveles que hay de RAID, por un poco centraros en qué es esto del RAID, básicamente al final el RAID es redundancia en los discos. Entonces hay diferentes niveles, los más típicos es el 0, el 1 y el 5. El RAID 0 básicamente lo que hace es decir, bueno, yo tengo dos discos o más, y lo que hago es que reparto la carga de trabajo entre esos dos o más discos. Lo que obtengo es una máxima velocidad, o sea, es decir, es el sistema más rápido porque estoy repartiendo la carga entre los diferentes discos duros y lo pueden hacer en paralelo. El principal hándicap que tiene es que si se me estropea un disco duro pierdo absolutamente todo. O sea, es decir, es muy rápido, pero es muy poco seguro. Luego el otro RAID, el siguiente nivel, que ya no es el 0, el stripping, sino que es el RAID 1, que es mirror, o en español espejo. Este sistema es muy fácil de entender. Yo tengo un disco duro, necesito más de uno, de tal forma que lo que se escribe en un disco se escribe en el otro. Y si tengo más discos, en más discos se escribe.
La ventaja que tengo es que lógicamente la seguridad que tengo es máxima porque tengo todo duplicado o eneplicado, puedo tener duplicado, triplicado, cuatriplicado, dependiendo del número de discos duros que tenga. No gano apenas en velocidad, sobre todo de escritura, porque lo tengo que escribir en todos los discos. Y el principal hándicap que tiene es que es caro en el sentido de que tienes que pagar mucho almacenamiento. Es lo que os decía, si quiero tener 8 teras disponible, tengo que pagar 16. Con lo cual, pues hombre, no es la solución más económica, es la solución más segura, pero no es la más económica. Y luego está el RAID 5, que normalmente es el más popular, básicamente porque es el que mejor equilibrio tiene un poco entre todas las características. Es seguro, es decir, si pierdes un disco, puedes perder un disco y el sistema sigue funcionando. Si pierdes 2 discos ya el sistema no funciona, pero puedes perder un disco, es decir, la información tienes una garantía de que no la pierdes. No hay garantía 100% en todo, pero bueno, tienes una garantía de que no pierdes la información. Es razonablemente rápido porque también reparte un poco la carga entre los diferentes discos y sobre todo es el más económico en el sentido de que mejor aprovechas los discos. Porque realmente de todos los discos que tú tienes solo se pierde uno para redundancia. Es decir, en mi caso yo tengo la TerraMaster con 5 discos duros de 2 teras, con lo cual he pagado 10 teras, pero solo pierdo uno para la seguridad, para la redundancia. Es decir, he pagado 10 y tengo 8 de almacenamiento. Si utilizase un RAID 1 en espejo, para tener 8 teras hubiese tenido que pagar 16. Hubiese tenido que comprar 8 discos duros en vez de 5. Con lo cual, pues hombre, la verdad es que el ratio entre lo que pagas y el almacenamiento que obtienes, pues es el más beneficioso, ¿no? Y luego también comentaros que, bueno, y también un poco lo comenté en el vídeo en el que explicaba el TerraMaster, es que realmente hay RAIDs por hardware y por software. Es decir, puedes tener un chip que se encargue de gestionar esos discos y de cara al ordenador tú solo tienes un disco duro, o puedes decirle al sistema operativo, al ordenador, que te coja esos 5 discos que tienes y te haga él un RAID. El problema es que si lo hace el sistema operativo, hombre, este es más barato, pero claro, estás sobrecargando al sistema operativo con más trabajo, ¿no? Con lo cual, pues hombre, eso es un poco más delicado en el sentido de que, por ejemplo, en mi caso, yo el problema que tengo es que mi ordenador no es muy potente, entonces si encima le cargo con más trabajo, pues no es algo que me convenga, ¿no? Y esto es un poco lo que os quería comentar, ¿no? Es decir, en mi caso yo lo que tengo es el Mac Mini, que es con el disco duro del Mac, que lo que me da es soporte a los programas y al propio sistema operativo, y los datos más de diario, ¿no? Pues como el correo, algunas fotos que no ocupan mucho y tal. Y luego lo que tengo es un disco duro USB, creo que es un Toshiba, en el que de estos externos de 2 pulgadas y media, que son un poco portables, que lo tenía por ahí por casa y no lo estaba utilizando, y lo estoy utilizando como herramienta de Time Machine para ahí guardar la información que se va haciendo el backup. Luego tengo un disco duro, un Samsung T3, que también os hice un unboxing y os conté un poquitín, que básicamente lo que me permite es obtener velocidad. Tengo poco almacenamiento, 250 GB, pero tengo máxima velocidad. Y luego lo que tengo es el TerraMaster, que es un RAID 5 por hardware, ¿no? Que lo que me proporciona es volumen. Aquí lo que tengo es volumen, y la verdad es que me proporciona bastante rapidez. No es tan rápido como el SSD, pero la verdad es que es bastante rápido. Lo que pasa es que lógicamente 5 discos duros ahí trabajando, pues la verdad es que es un poquito ruidoso por tener 5 discos duros rascando ahí cuando lee, ¿no? Pero en el resto de los aspectos la verdad es que está muy bien. Y lo que yo hago es decir, bueno, claro, lo que tengo en ese disco, esos 8 teras, lógicamente no entran dentro del flujo del Time Machine, ¿no? Entonces lo que yo he hecho es coger y decir, bueno, todos los ficheros que los quiero tener solo almacenados y no voy a modificarlos, en el Mac los pongo como bloqueado, que vendría a ser un read only, de tal forma que ya es mucho más difícil que eso accidentalmente se pueda borrar, ¿no? Y con el RAID 5, si un disco duro me falla,
pues realmente los otros me lo suplen, ¿no? Con lo cual, en principio, tengo todo cubierto, ¿no? En el sentido de decir, tengo cubierto si se me borra un fichero accidentalmente porque no lo dejo o lo tengo en el Time Machine, tengo cubierto se me estropea un disco duro porque lo tengo cubierto con el Time Machine y el Samsung T3, el SSD, y también hago una copia con un script en el TerraMaster, y el propio TerraMaster pues tiene ya por hardware eso cubierto, ¿no? Y luego lo que sería en mi caso y si se me incendia o me roban el ordenador, me entran a casa a robar, pues bueno, lo que hago es aprovecho unos discos duros que tengo por ahí viejos y con un dock los enchufo, los sincronizo y me lo llevo a casa de mi hermano, como se suele decir, ¿no? Lo dejo en otro edificio en el que, bueno, pues ahí está y no tengo problema, ¿no? Y sin más, bueno, esto es un poco lo que os quería comentar. Espero que os haya servido. Si tenéis alguna necesidad de almacenamiento y de un poco cómo gestionarlo, pues bueno, contaros mi experiencia de cómo lo hago yo, sobre todo muy ligado, muy necesitado por el hecho de hacer vídeos, y sobre todo hacer vídeos en 4K porque pesan bastante, y la verdad es que necesitaba almacenamiento rápido y mucho almacenamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la solución que yo le he dado, que pues como os decía, si os sirve de guía o de un poco de inspiración, pues genial, ¿no? Y como siempre, bueno, darle un like si os ha gustado el vídeo, que sabéis que apoyáis mucho, suscribiros al canal si os gusta este tipo de contenido para que os llegue una nueva notificación cada vez que se libera un nuevo vídeo, y como siempre los comentarios constructivos son bienvenidos, podéis dejarlos abajo en la zona de comentarios.